Cordial saludo para todos, mi nombre es Andrea Torres Rivera, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa de Maestría en Educación segundo semestre. Desde el curso de Pedagogía y Currículo surge esta primera actividad denominada Aproximación a la Educación y la Pedagogía desde el ámbito de la práctica pedagógica. Actualmente me encuentro laborando en el municipio de Sutatenza, Boyacá, en el área rural, en la institución educativa Los Naranjos. Dicha comunidad pues tiene dos características que quiero resaltar el día de hoy. Una de ellas es la parte socioeconómica, ya que estas familias pues realmente son de muy bajos recursos. Entonces digamos que no se encuentra con un acompañamiento de la parte laboral formal, sino que el poco sustento que llega a estos hogares pues son por medio de subsidios que da el gobierno y de lo poco que se puede sembrar en las tierras. Al ser familias, digamos, de escasos recursos, pues son terrenos bastante pequeños, entonces lo poco que se siembra pues se vende a la misma comunidad o sirve de propio alimento. Otra característica fundamental que considero es esa deficiencia a nivel familiar en cuanto a la conformación de familia. Nuestros estudiantes vienen de familias disfuncionales, es decir que o son monoparentales o sencillamente no cuentan con la presencia de padres de familia en el hogar. Entonces están niños al cuidado de primos, de tíos, de abuelos, o incluso tenemos algunos casos donde está por medio de vecinos. Entonces son niños que son bastante chocados en cuanto a la parte socioemocional. Entonces quería destacar estos dos aspectos porque son relevantes a la hora del proceso académico. Dentro de la pregunta orientadora que abordaré el día de hoy es: dentro de su práctica educativa, ¿usted orienta la búsqueda de procesos o la respuesta a las preguntas que usted formule? Para dar respuesta a esta pregunta tenemos como referente teórico al profesor Calvo con su artículo de Territorios y Cartografías Educativas. Dicho artículo me parece que es bastante diciente y bastante crítico a la labor del docente. Algo que llamó mi especial atención cuando él habla es de cambio y conservación. Entonces nosotros debemos entender que nuestra sociedad, tanto estudiantil como social, pues está en un constante cambio. Entonces nosotros los docentes tenemos que estar siempre dispuestos a ir a la misma velocidad. Entonces debemos motivar siempre a nuestros estudiantes a ser más críticos, más reflexivos, más creativos, pues dejando que ellos también sean parte activa, sean protagonistas de su proceso de aprendizaje. Entonces esas prácticas pedagógicas que nosotros inculcamos o que llevamos a cabo en el aula tienen que estar precisamente orientadas a que todos estos objetivos realmente se cumplan. Es ahí cuando nosotros debemos determinar que la educación tradicional ya en este momento pues digamos que no es tan viable. Entonces ahí la importancia de que nosotros tengamos esa forma de cambiar frente a la evolución que ha tenido pues el proceso educativo. Dentro de la pregunta abordamos los dos temas, búsqueda de procesos y la respuesta a las preguntas. Considero que desde mi práctica pedagógica abordo desde las dos partes. Es decir, yo busco la búsqueda de procesos. Creo que el mecanismo más idóneo para lograrlo es la aplicación precisamente del aprendizaje basado en proyectos. Nuestros estudiantes les gusta mucho trabajar en equipo. Entonces, desde mi área de educación física lo que hago es que ellos tengan un espacio para que ellos sean los diseñadores, digámoslo así, de actividades lúdico-recreativas, donde se les permita a ellos mismos formularse objetivos, formularse metodologías, asignar como ciertos roles dentro de su equipo de trabajo, es decir, liderarlo desde diferentes puntos de vista, que en el momento de aplicar cierto proyecto o cierta actividad, pues sea determinante decir si funciona o no funciona. Si no funciona, pues precisamente es tener esa capacidad de que el estudiante reformule este tipo de actividades y vuelva a incentivar o vuelva a motivarse para que pues sea conseguido el objetivo que quiere. También tenemos que, pues de acuerdo a la curiosidad de los estudiantes, pues ideamos ciertos espacios para profundizar en esos temas de interés. Recuerden que es una población rural con un estado, digamos, socioeconómico bajo, por ende pues el acceso a la información es bastante limitado.
También considero que por lo anterior es importante que el estudiante también indague y busque de acuerdo a las preguntas que nosotros formulamos o desde la parte del docente. Como no hay buena apropiación de la información, no hay buen acceso a la información por medio de la web, incluso tenemos familias que ni siquiera cuentan con un televisor o una radio, entonces digamos que son personas o son estudiantes que realmente están apartados de todo el contexto externo. Entonces, para que precisamente nosotros podamos conseguir esos objetivos de contenidos, debemos, digamos, crear como una ruta para que el estudiante no empiece a divagar y a salirse un poco de lo que se quiere hacer. Entonces, por medio del análisis de caso, creamos situaciones ya muy preestablecidas para buscar en el estudiante pues la reflexión de los estudiantes, su forma crítica, su forma analítica y pues obviamente que ellos planteen soluciones desde su postura precisamente hacia las preguntas que se han formulado y se han derivado. Es decir, que yo veo este camino o esta parte desde un ámbito en cuanto al direccionamiento que se le dará al estudiante. Como conclusión, entender que el proceso educativo es cambiante. Todos los actores de la comunidad educativa tienen que estar a la par. Buscar que los estudiantes siempre estén motivados por su proceso de aprendizaje, dándole protagonismo en su formación. Las estrategias de aprendizaje solo serán óptimas si el docente, por medio de la creatividad y lectura adecuada del contexto, propone actividades que incentive el interés de los estudiantes y, obviamente, propiciar ambientes de aprendizaje autónomo. Espero que este video haya sido de su agrado. Por último, pues como referencias, como le dije anteriormente, se utilizó Territorios y Cartografías Educativas del profesor Cal. Muchas gracias.